¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti. Donde lo cotidiano se vuelve entrañable, la muerte parece la única liberación inalcanzable a la mentira que ahora es tu existencia. En cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. Bienaventurados los que escuchan mis palabras a través de este canal, pues habrá misterios, leyendas y mitos de los cuales nunca habrían oído nombrar. En esta entrega hablaremos de 3 leyendas las cuales no están unidas en cuanto a temas, tiempo, territorio definido o alguna peculiaridad que compartan, con excepción de lo sugestivo en cada una de ellas. En la primera hablaremos de pequeños seres del bosque llamados el pueblo del musgo, seres que cuidaban la naturaleza hasta que los humanos devastaron a sus espíritus guías. Enseguida, hablaremos de la historia eclesiástica de el primer pensamiento de Dios, el cual dio nacimiento a una diosa creadora que, según el relato, sigue estando entre nosotros y, por último, el relato de Courtois y su jauría de lobos que, durante una hambruna acechó a los parisinos en 1450. Pónganse cómodos que allá vamos. El pueblo del musgo, los espíritus del bosque. El pueblo del musgo, o gente del musgo, Moosleute, en alemán, forma parte de una categoría sumamente peculiar dentro de la mitología nórdica. No son elfos, enanos, trolls, ni hadas, sino más bien un pueblo extremadamente discreto, con poco trato con los humanos, que vive en una íntima relación con los árboles y el bosque. Físicamente, el pueblo del musgo puede ser confundido con los enanos. Después de todo, son bajos, macizos, hirsutos, pero de aspecto más grisáceo, como la corteza de los árboles, y su piel generalmente está recubierta por una gruesa capa de musgo. Los hermanos Grimm sostienen que, en épocas remotas, el pueblo del musgo y los seres humanos mantenían una relación cordial, aunque tensa, que se rompió definitivamente durante la Edad Media, cuando las poblaciones comenzaron a extenderse más y más sobre los terrenos de los grandes bosques. Esto despertó el rencor del pueblo del musgo, cuya ocupación es el pastoreo de árboles. En efecto, la única ocupación entre el pueblo del musgo es la de pastor de árboles. J.R.R. Tolkien, quizás, pudo inspirarse en este oficio como característica principal de los Ents, pero no de cualquier árbol, sino de los árboles más viejos, los más memoriosos, aquellos que aún recuerdan el pasado de la tierra. Antes de que los seres mágicos abandonaran nuestro plano de existencia. Desde aquella ruptura entre los humanos y el pueblo del musgo las cosas se tornaron cada vez más inquietantes. Como muestra de ese recelo, Jacob Grimm deduce que la palabra gótica SKHSL, empleada para traducir demonio en la Biblia gótica, está relacionada con el nórdico SKGR y con Seaga, en inglés antiguo. Todas estas palabras significan bosque, pero en términos de los bosques del pueblo del musgo, es decir, de aquellos árboles que forman parte del rebaño de estos seres. El pueblo del musgo también posee algunos registros históricos interesantes. Por ejemplo, una de las primeras descripciones de esta raza fue hecha por el historiador romano Jordanes en el siglo VI, quien menciona un pueblo de los bosques cuya piel está recubierta de musgo. Incluso en épocas más tardías, como el siglo XI, el obispo Burchard de Worms reconoció la presencia de estos seres y recomendó a los humanos mantenerse lejos de sus territorios. Los hermanos Grimm aventuran la posibilidad de que el pueblo del musgo haya entrado en un estado de deterioro a mediados del siglo X. En esta época comenzaron a circular leyendas que hablan del pueblo del musgo acercándose a las poblaciones humanas para pedir leche materna para alimentar a sus crías. Al igual que los Ents de Tolkien, el pueblo del musgo parece haber sufrido el abandono de sus hembras, las Holzfraulein, damas de madera, o Moosfraulein, damas de musgo, o su muerte.
No obstante, al contrario de los Ents de la Tierra Media, que básicamente se lamentaban de la desaparición de sus mujeres sin hacer demasiado al respecto, el pueblo del musgo comenzó a tramitar una nueva camada de crías con mujeres humanas, algo que en la mitología se conoce como changelings. El decaimiento del pueblo del musgo se debe, según los hermanos Grimm, al hecho de que estos seres estaban unidos al destino de ciertos árboles. La desaparición de estos redujo el número del pueblo del musgo considerablemente, a tal punto que solo sobrevivió apenas un puñado de ellos, ya viejos, maltrechos y sumamente hostiles con los humanos. Estos últimos miembros del pueblo del musgo habitan en lo profundo de los bosques del norte, en árboles añosos, retorcidos, que extienden sus brazos raquíticos como viejos esqueletos de madera. Allí, se dice, aguardan el regreso de las hembras, las Moosfraulein, capaces de revitalizar esa savia reseca, de endurecer las ramas flácidas y darle a este pueblo sufrido una nueva oportunidad. La leyenda de Courtauld, la hambruna y los lobos de París. 1450, invierno. París sufría una de las temporadas frías más implacables de las que se tenga memoria. Los muros de la ciudad se erguían sobre un vasto océano de nieve. Diariamente llegaban refugiados del campo que lo habían perdido todo merced al frío, y con ellos llegó un rumor demasiado terrible para prestarle oídos razonables. Se hablaba de licántropos acechando las caravanas, de hombres lobo que aullaban a la luna, organizando la cacería que noche a noche enflaquecía las filas de caminantes. Pero el invierno era demasiado cruel como para preocuparse por demonios y otras criaturas de los bosques. Sin embargo, en pocos días el frío pasaría a ser un miedo secundario para los habitantes de París. A pocos kilómetros de la entrada norte el muro de París colapsó a causa de la nieve. Entonces llegaron los lobos. Nadie sabe con seguridad el número de aquella jauría de lobos. Entraron en la ciudad de noche, y pronto establecieron su base de operaciones cerca de Notre Dame, en un oscuro galpón abandonado hasta la llegada del estío, y desde allí partían rumbo al sur en incursiones cada vez más osadas. En menos de 15 días 50 parisinos habían muerto. Pronto comenzó a hablarse de licántropos, de una extraña y nueva raza de hombres lobo que rondaban por las callejas oscuras de París, asesinando a todos los incautos que se cruzaban en su camino. El líder de la jauría fue bautizado por la prensa como Courtauld, que significa rechoncho. Siguiendo las descripciones de 3 testigos afortunados, se lo definió como un inmenso lobo negro, de pelaje hirsuto y erizado, de ojos rojos como las brasas del infierno, y capaz de pronunciar el nombre de sus víctimas en perfecto francés. Algunos señalan que Courtauld era capaz de erguirse sobre sus patas traseras y simular el andar de los hombres. Otros, en cambio, sostuvieron que era en realidad un hombre que imitaba el andar de los lobos. Cuando el número de víctimas superó los 40, a tan solo un mes de la llegada de los lobos, un grupo de ciudadanos y soldados formaron una partida para infiltrarse en el oscuro cubil de los licántropos. Antes del amanecer rodearon el galpón y quemaron madera verde para ahumar a las criaturas. En pocos minutos, los lobos emergieron, furiosos y enloquecidos, y embistieron contra la partida de valientes que los aguardaba en el exterior. El primer ataque fue repelido con éxito, pero el segundo alcanzó a penetrar en las filas de hombres armados y algunos valientes cayeron sobre la nieve enrojecida. El galpón ardió alrededor de 1 hora. Justo antes del alba, cuando el cielo empalidecía en el este y cuando los valientes hombres de París creían haber derrotado a la jauría, Courtauld emergió de las brasas como un heraldo del infierno. Cargó contra sus atacantes causando estragos. Finalmente, el filo de los cuchillos fue demasiado para él y se replegó hacia el interior de la iglesia de Notre Dame. Un grupo de osados lo siguió en la luz incierta del amanecer. Ya en las puertas de Notre Dame, herido y privado de sus súbditos, Courtauld se echó sobre las escaleras y no ofreció resistencia a los cazadores, que lo ultimaron con toda prolijidad. Según la versión eclesiástica, Courtauld fue un nigromante expulsado de la orden de los albañiles, hombres sabios que dejaron mensajes ocultos en los muros de Notre Dame.
Su alma fue excomulgada, aunque sus restos fueron recogidos por unas matronas, convencidas de que no era un espíritu maligno, acusación que quedó aplastada cuando se supo que todas las víctimas de aquella jauría de lobos estaban relacionadas con las autoridades encargadas de suministrar alimento y leña a los pobres de París. La historia del primer pensamiento de Dios, la diosa que creó el universo tal vez camine entre nosotros. Existen muchos mitos sobre la creación del universo, pero muy pocos tan interesantes como la historia de Sofía, la diosa que todo lo creó, y que fue encerrada en su creación. De acuerdo con la tradición simonista, en el vacío inconcebible que precedió al cosmos, Dios tuvo su primer pensamiento, su enoya, llamada Sofía o Sekina. Ese pensamiento era femenino, y de ella nació el deseo de crear. Fue así como Sofía decidió crear el universo. El primer pensamiento de Dios, la mujer, la hembra primordial, la feminidad sagrada, se desprendió a sí misma del vacío y creó a los ángeles para que llevaran a cabo su obra. Pero los ángeles se rebelaron, por celos o por vulgar arrogancia, y encerraron a la diosa en el mundo, recluyéndola en el cuerpo de una mujer mortal. Los ángeles concibieron un mundo atravesado por reglas y normas que obligaran a Sofía a ser una esclava. Los hombres serían los amos, los intérpretes de ese poder demencial, de tal modo que, en cada reencarnación, independientemente del cuerpo en el que habitara, nacería siempre esclava del hombre. Desde entonces, ella ha reencarnado muchas veces en nuestro mundo, y en cada reencarnación debe vivir el mismo oprobio, la misma vergüenza, la misma humillación, de ser castigada por ser mujer, o mejor dicho, por haber sido mujer el primer pensamiento de Dios. Cierta vez, Sofía reencarnó en el cuerpo de Helena, una prostituta esclava de la ciudad de Tiro, y Dios, por primera vez, resolvió descender sobre el mundo para rescatarla. Simon Magus, un personaje extraño, misterioso, cuyo culto alguna vez compitió seriamente con el de Cristo, fue el vehículo en el que Dios encarnó para salvarla. Los ángeles que habían encerrado a la diosa en el mundo no advirtieron ese descenso, ya que la forma de Dios cambia de acuerdo con los reinos o planos en los que se mueve. En sus apologías, donde restringe este hermoso mito al terreno de la herejía, San Justino cita las palabras de Dios a los ángeles rebeldes que no notaron su venida. En cada cielo cambio mi forma, de acuerdo con la forma de aquellos que viven en cada cielo. Y aquí he venido a buscar mi primer pensamiento, ella, que algunos llaman Pronicos, y otros Espíritu Santo, la que ha creado a los ángeles, y esto su prisión. Y fue así que Dios recuperó a su primer pensamiento. Recién entonces los poetas y los profetas pudieron alcanzar visiones de la verdad, despojados ya de la ilusoria inspiración de los ángeles rebeldes. Este mito, parte del canon gnóstico, recupera la vieja tradición de que el universo fue creado por un principio femenino, y luego encerrado en una prisión de materia por sus propios hijos, los ángeles. En oposición a otras cosmogonías, donde Dios nace, vive y muere entre los hombres para sacrificarse a sí mismo, en este caso su venida tiene el objetivo de rescatar a la mujer primordial, a su primer pensamiento, y quizás, a su primer amor. Si bien es cierto que su ciclo de reencarnaciones concluyó con aquel rescate divino, algunos sostienen que Sofía continúa naciendo en nuestro mundo, no ya como prisionera, sino como madre y hacedora que se preocupa por los que, al igual que ella, están encerrados en constante círculo de ilusiones. Sus reencarnaciones no son espectaculares. Nunca tendremos noticias sobre ella. Sofía evita los templos, los fanáticos, los que aseguran ser portadores de la verdad. Prefiere, en cambio, habitar en el cuerpo de sus hijas, y vivir con ellas la humillación de ser esclava en un mundo gobernado por los hombres, hasta que un día, acaso no tan lejano, la mujer descubra que es, y siempre ha sido, el primer pensamiento de Dios.